Estimados hermanos y hermanas, es para mí un gozo volver a estar con ustedes en este día del Señor para poder proclamar la palabra del Señor, rogando al Padre Celestial que esta palabra que hoy vamos a tener para nosotros traiga esperanza, traiga consuelo, traiga fortalecimiento en la vida de su pueblo. Y para esto, estimados hermanos, yo quiero invitarles a que vayamos a la palabra de nuestro Dios en Hechos, capítulo 4, y vayamos a los versículos 23 al 31. Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. Y quiero que allí en casa usted pueda llevar de vista esta lectura mientras su servidor pueda darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Hechos, capítulo 4, 23 al 31. Los creyentes piden confianza y valor. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Y mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hoy quiero llevarles, hermanos, a pensar en el tema confiando verdaderamente en un Dios soberano. Confiando verdaderamente en un Dios soberano. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Y cuando hablamos, hermanos y hermanas, acerca de la soberanía es uno de los atributos que muchas veces, como creyentes, como hijos de Dios, hemos escuchado. La soberanía es uno de esos atributos que nos habla acerca del poder y el derecho que Dios tiene de hacer todo cuanto en su voluntad Él desea. Y al mismo tiempo de llevar a cabo cada uno de sus decretos. De eso se trata la soberanía de Dios. Es ese atributo que a Dios le permite hacer promesas y cumplirlas todas, cada una de esas promesas. Es el Dios que tiene el control y el derecho para hacer que dichas promesas puedan acontecernos en la vida de aquellos que han creído en Cristo Jesús. La soberanía de Dios nos habla del derecho y del poder y la sabiduría que Dios ha tenido de toda la eternidad, y Él orquesta activamente o pasivamente todo cuanto ha de acontecer, y eso tiene indicaciones prácticas tanto para la vida de oración como para la vida de cada uno de los que han creído en Cristo Jesús. El texto entonces que hoy vamos a estudiar nos muestra con claridad cómo el Espíritu de Dios dirige a esta iglesia que creyó en la soberanía de Dios en un momento
crucial en el desarrollo de esta amada iglesia cristiana primitiva. Y quiero mostrarles, hermanos, cómo confiando en un Dios soberano afecta tu vida de oración. Confiando en un Dios soberano afecta cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios, cómo tú entiendes las circunstancias en las cuales nosotros nos movemos, las circunstancias que están sucediendo alrededor nuestro. Afecta cómo nosotros testificamos acerca de la palabra de Dios y la confianza que nosotros tenemos en un Dios soberano, e incluso afecta los resultados de la oración. La palabra de Dios entonces nos enseña que Pedro y Juan salieron de la cárcel, habían pasado una noche en la prisión, fueron a los suyos, le contaron de las amenazas, las advertencias, que no deberían volver a hablar en el nombre del Señor, y les contaron también cómo ellos respondieron y dijeron: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Cuando yo leo esta parte de la palabra de Dios, nos preguntamos cómo reaccionaría la iglesia actual si se llegase a presentar una situación como la que vivió la iglesia primitiva. ¿Cómo reaccionaría la iglesia si supiera que su pastor fuese metido a la cárcel, un anciano, ¿verdad?, un diácono o un hermano evangelista? ¿Cuál sería la reacción de la iglesia? Quizá algunos diríamos: bueno, ¿qué hacemos? Creo que hay que obedecer primero a las autoridades. O algunos dirían: yo creo que deberíamos dejar de pasar algunos días para ver si las cosas se enfrían. Otros quizá dirían: bueno, yo creo que debemos tener cuidado, debemos ser palabras, ¿verdad? Si bien es cierto que somos mansos, pero creo yo que debemos ser también astutos como las serpientes. Quizá, ¿verdad?, algunos dirían: yo considero que deberíamos ser prudentes. Mejor debemos tener nuestras reuniones, ¿verdad?, de una manera privada para no causar más problemas en la vida de los hermanos. O quizá algunos dirían: yo considero que debemos hablarle, ¿verdad?, a los abogados de la iglesia y que ellos nos digan cómo hemos de proteger a los hermanos que fueron encarcelados. O quizá alguien diría: yo considero que le hablemos al hermano fulano, ¿verdad?, que está cerca del gobierno, de tal manera que él pueda conectarnos y pueda conseguir algo a favor de los hermanos. O quizá alguien diría: no, yo creo, estimados hermanos, que mejor debemos estar tranquilos, no hagamos absolutamente nada. Y algunos otros hermanos se convierten como en teólogos, donde empiezan a hablar, ¿verdad?, de muchos versículos de la Biblia fuera de contexto, ¿verdad? Y empiezan a decir: yo creo que no es recomendable, hay que obedecer al Señor. Y algunos otros dirían: hermano, lo que pasa es que el pastor es muy claridoso y se le ha dicho, pero él no entiende. Y quizá otros no dirían absolutamente nada, solamente se quedarían pensando en qué es lo que pudiesen hacer. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿cómo respondió la iglesia primitiva ante tal situación? Porque la iglesia primitiva, estimados hermanos, tiene mucho que enseñarnos a nosotros, la iglesia actual y quizá la iglesia de los tiempos. Tú puedes ver claramente a una iglesia que corrió ante el trono de Dios, porque entendió que desde allá arriba es donde se dirige todos los acontecimientos de los hombres, hasta el más mínimo detalle. Dios es el que orquesta todo lo que va a suceder en el mundo.
Por eso, estimados hermanos, la iglesia acude ante Dios y ora ante Dios porque conoce a este Dios, le conoció a este Dios y de igual manera la iglesia vivió como él creía de este Dios, vivió confiando en la soberanía de Dios. Por eso, estimados hermanos, vayamos al tema, confiando verdaderamente en un Dios soberano. Confiando verdaderamente en un Dios soberano. Y en primer lugar, la confianza en el Dios soberano afecta tu vida de oración. Escuche bien. La confianza en el Dios soberano afecta tu vida de oración. Y vaya la palabra de Dios en el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Notaron lo que hicieron, no temieron, oraron. No cuestionaron, oraron. No dudaron, ellos oraron. No se dividieron en diferentes opiniones, ellos oraron unánimemente. No se escondieron ante las amenazas que el gobierno había hecho, ellos oraron. Nosotros nos imaginamos que sin duda alguna pudo haber orado Pedro y Juan y que los otros decían: amén, así sea, gloria a Dios, aleluya, confiamos en ti, no nos detendremos, marcharemos, predicaremos unánimemente. Esta fue una iglesia que conoció a su Dios y vivió, estimados hermanos, congruentemente en lo que ellos creían, diciendo: oh Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos le llaman a su Dios Señor, Adonai, en hebreo Adón, Señor, y el sufijo ai, el supremo Señor. Si fuera en griego, como se escribió en el Nuevo Testamento, es Kurios. En ambos casos hay un reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios. A la persona de quien ellos se están dirigiendo, inmediatamente después reconocen como el hacedor de todo cuanto hay en el universo y que Él hace algo, el que hace algo tiene el derecho sobre lo que Él ha hecho. Y la palabra "o" habla de volúmenes. Esa palabra "o" me comunica que esta gente de manera unánime tienen un cierto sentido de asombro, de maravilla, de sobriedad. Cuando se dirige a su Dios, tú no te diriges, ¿verdad, hermano?, como las personas comunes o como tu igual. No le dijimos, no le decimos, oh Juan, ¿verdad? Oh María. No, solamente lo hacemos con Dios. Porque recordamos a ese Dios como nuestro Dios, el hacedor de todas las cosas. Porque nos pone, sin duda alguna, a nosotros los seres humanos en una posesión de criaturas. Él está en su trono. Y nosotros como tal, estimados hermanos, debemos dirigirnos de tal manera. Nosotros tenemos una invitación en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en el libro de Hebreos, donde el Señor a través de su escritor nos dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Y el cristiano moderno entiende que eso implica que te debes acercar a Dios de una manera trivial o con cierta familiaridad ante el trono de la gracia, cuando en realidad, estimados hermanos, la confianza es que Dios es el Dios del universo, que es el Dios que oye nuestras oraciones, que responde nuestras oraciones, que responde de la manera mejor posible.
De tal manera que este Dios dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Y si Él dio a su Hijo, sin duda alguna, estimados hermanos, Él nos dará todas aquellas cosas que su pueblo, que su iglesia necesita. Debemos entonces tener la confianza de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, pero no con la familiaridad y la triabilidad, porque eso no es la clase de Dios que nosotros adoramos. Él es un Dios creador, es el que creó el cielo, la tierra y el mar. En segundo lugar, estimados hermanos, la confianza en el Dios soberano afecta cómo interpretamos la palabra de Dios. La confianza en ese Dios soberano afecta cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios. Vayamos al versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esa es una cita del Salmo número 2. Este salmo fue escrito por David y la iglesia primitiva conocía a su Dios. Interpretó las escrituras correctamente y escucha lo que dice Dios, el que el Espíritu Santo habló por boca de nuestro padre David. David fue el lapicero de Dios, si tú quieres llamarle así, pero el autor de las escrituras fue Dios, por medio del Espíritu Santo. Y esta gente conoció a su Dios, por tanto, la iglesia pudo reconocer que todo lo que está en la palabra de Dios viene de la interpretación de la palabra de Dios, viene del Dios mismo. Dios está revelado en la palabra del Señor, que Él es el inspirador de la palabra del Señor. Me gusta mucho la versión viviente, la introducción viviente. En el versículo 25-26 dice lo siguiente: hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Este es un salmo davídico, pero inspirado por Dios, de la manera como tú entiendas la palabra, de esa manera tú la interpretas, de esa manera tú la vives. Tú entiendes que verdaderamente cada texto de la palabra de Dios representa la mente de Dios. ¿Y cómo es que la iglesia primitiva entendió esto? Entonces, cuando nosotros creemos en la soberanía de Dios, la soberanía de Dios nos da la capacidad para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Y esta iglesia, en pocos versículos, en pocas palabras, reconoce a este Dios revelado, a este Dios soberano, a este Dios creador, a este Dios inspirador de la palabra de Dios. Ellos creían precisamente en la soberanía de Dios. Así que no solamente, estimados hermanos, a hablar de la soberanía de Dios no solamente afecta nuestra confianza a nuestro Dios, sino afecta también cómo nosotros interpretamos la palabra del Señor. En tercer lugar, la confianza de un Dios soberano te enseña cómo tú entiendes los acontecimientos del diario vivir. Fíjese bien, la confianza de un Dios soberano te enseña cómo tú entiendes los acontecimientos de tu diario vivir. Porque una cosa es hablar de la soberanía de Dios y otra cosa es vivir la soberanía de Dios.
Así que vayamos al versículo 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. La iglesia primitiva proclama que Pilato, los judíos, los gentiles, se juntaron, tramaron en contra de Jesús, lo clavaron, y cuando ellos hicieron eso, lo único que ellos estaban llevando a cabo era aquello que Dios ya había predeterminado desde antes de la eternidad que ocurriera. Porque las naciones traman contra mí, porque traman en vano. Y la Nueva Traducción Viviente dice inútilmente. ¿Por qué dice eso? Porque tramaron contra Cristo, esperanzado que terminaría el movimiento cristiano. Crucifican a Cristo y es desde allí que el movimiento cristiano toma fuerza. Porque lo que Dios hace es que permite que el hombre continúe sus planes y que le gane aparentemente a Dios para mostrar que la victoria del hombre sobre Dios es su derrota. Y que la derrota de Dios ante los hombres es la victoria de Dios. Si eso no es sabiduría, si eso no es providencia, si eso no es poder, si eso no es soberanía, entonces, ¿qué es realmente soberanía? ¿Qué es realmente soberanía? Dios permitió que los hombres malvados crucificaran a su santo siervo Jesús, su Cristo, su unigénito, y usó el pecado de los hombres malvados para perdonar el pecado de sus elegidos. ¿Te imaginas qué clase de Dios tú y yo servimos? Esta iglesia conoció a Dios. Esta iglesia mostró cómo conoció a este Dios y oró consecuentemente. Dios lo planificó todo, absolutamente todo. De tal manera que Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice la palabra del Señor, vaya a ese texto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, que implica, estimados hermanos, el cumplimiento del tiempo. La cruz fue concebida en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios creó el planeta Tierra para desplegar la historia concebida de su mente. Y a partir de ahí, todo se movió para llegar al Gólgota. Y después del Gólgota, todo se sigue moviendo para ser glorificado. Lo que ocurrió en el Gólgota, la cruz, es el timón de la historia, de mi historia, de tu historia. La cruz es el timón de la historia de la iglesia. La cruz es el timón de la historia de la humanidad. Todo eso fue dirigido desde el trono de Dios. No hubo nada accidental, no hubo nada imprevisto, no hubo nada sorpresivo, nada fortuito. Cuando tuvo que ver con la historia de la cruz, nada es accidental en tu historia y en la mía. Todo ha sido planificado desde la soberanía de nuestro Dios. Tu historia ha sido escrita y la mía también. Dios nos hace una invitación a unirnos a su historia, a su manera, a sus condiciones, a su poder. Todo fue providencialmente, eficazmente preparado para ese momento preciso.
4000 años de historia culminaron en la historia del Gólgota. La cruz representa el clímax del pensamiento de Dios, de los propósitos de Dios, de los planes de Dios, de los caminos de Dios, de las intenciones de Dios, de las motivaciones de Dios. Dios entretejió la historia para llegar a su Hijo. Dios está entretejiendo tu historia y nada de lo que ha sucedido en tu vida ha sido por casualidad. Dios ha preparado todo en tu historia, nada de lo que va a ocurrir mañana está siendo ignorado por Dios. Es más, estimados hermanos, todo lo que está sucediendo hoy en nuestra vida, Dios lo ha preparado. Esta iglesia primitiva conoció a un Dios soberano, a un Dios omnipotente, a un Dios revelador, inspirador, orquestador de toda la historia. Y eso hace que ellos oren como terminaron orando. De lo contrario, su oración no hubiese sido completamente, ¿verdad?, lógica, hubiese sido ilógica. No puedes orar como ellos oraron si tú no conoces a ese Dios, si no crees en ese Dios de la manera que ellos lo conocieron. Esta iglesia primitiva conoció a ese Dios de esa forma. Solamente de esa forma, conociendo a Dios, pudieron orar. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos no están pidiendo que destruyan las adversidades. Ellos no están pidiendo que abran las puertas de las cárceles. Ellos no están pidiendo gracia para que los encargados de las cárceles le traten mejores o ellos hallen gracia delante de ellos. No, eso es secundario. Lo que nosotros queremos hacer, dice la palabra, es proclamar tu palabra, y lo queremos hacer con confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios. No para que nosotros seamos famosos o para que nosotros, ¿verdad?, para que nos dejen tranquilos. Mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. No es que ellos estén orando para que Dios evite el peligro o controle el peligro. No, ellos no oran para que el Señor evite las prisiones, sabiendo que Él es el dueño de las prisiones. No es que Él evite los naufragios cuando Él gobierna los mares. Honestamente, ellos no estarían mal orando de esa manera. Pero ellos hablan que consideren sus amenazas al lado del señorío de Cristo. Lo que queremos es hablar con toda confianza tu palabra. Esto, ellos no están pidiendo, Señor, mira las amenazas que tienen en contra de nosotros. Señor, mira las dificultades, las adversidades. Danos adversidades que podamos nosotros soportar. Danos fortaleza en medio de las luchas y adversidades. Ellos no oraron así. ¿En cuántas ocasiones, hermanos, nosotros oramos de esa manera? Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe por qué envía las enfermedades, los conflictos. Dios sabe por qué hemos de pasar grandes bonanzas, grandes luchas, grandes pruebas. Dios sabe por qué, porque tiene un propósito. Pablo hace referencia a que no hay absolutamente nada que suceda en nuestra vida sin que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Así que en el versículo 31, cuando hubieron orado, fíjense bien, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos
del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un hermoso texto para hacer todo un sermón, pero por causa del tiempo no vamos a extendernos más. Dios estaba creando en la memoria de esa iglesia pequeña, de esa iglesia perseguida, de esa iglesia incipiente, para que ellos recordaran que Dios oyó sus oraciones. El lugar donde ellos estaban tembló, y eso era una evidencia de que las oraciones de su pueblo habían sido escuchadas. Y de esa manera Dios demuestra de cómo nuestra fe es aumentada, y en ocasiones de una manera tangible, y en otras ocasiones, estimados hermanos, de alguna manera algo que no lo vemos, pero lo que está haciendo el Señor en nosotros es que nosotros podamos creer en la soberanía absoluta de Dios. Estimados hermanos, el resultado de esa confianza, de esa oración, la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, y ser lleno del Espíritu Santo es entender que somos controlados por el Espíritu Santo. Y cuando yo soy controlado por el Espíritu Santo, aflora en mi persona, en mi vida, los frutos del Espíritu Santo. Como hace mención Gálatas 5:20, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La presencia del fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente habla de la llanura del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Y el tercer lugar es que hablaron la palabra de Dios con denuedo. Oraron con confianza en la soberanía de Dios